Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unos riquísimos tamalitos de elote. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 5 elotes sazones, pero donde yo vivo me es muy difícil encontrar sazones. Estos son tiernos, tal vez me sale un sazón. Para compensar el problema que tengo, utilizo una taza de harina. No tiene ningún sabor. Es esta harina. Es el maíz en polvo. 2 barras de margarina. Esta margarina tiene sal. Una taza de azúcar morena. También puede usar la de su preferencia. Una cucharadita de polvo de hornear. 1/4 cucharadita de sal. Si su margarina no tiene sal, entonces utilice media cucharadita y 1 cucharada de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es quitarle las hojas del elote de encima y quitarle también esta parte oscura de estos pelos del elote. Esto lo hago con todos los elotes que voy a utilizar. Pueden ver, ya le quité los pelos negros que tenía y las partes bien sucias. Ahora lo voy a lavar solo con agua. Le voy a quitar esta parte y con mucho cuidado las hojas se las voy a ir zafando. Con cuidado. Son bien delicadas. Estos pelos del elote no los vamos a botar, porque vamos a hacer un té que dice mi tía Laura que este té es bueno para refrescar los riñones. Yo le pregunté al doctor y el doctor me dice, malo no es, así que puede tomarlo. Este es nuestro quinto elote. En una fridera un poco honda le echo como 3/4 de agua. Enjuago mis pelos de elote y los pongo a hervir. Después de hervir, los dejo tapados y los dejo reposando y hablamos luego. La margarina la pongo a derretir por 30 segundos. Ok. Yo siempre le pongo el papel toalla porque no quiero que me ensucie el microwave por dentro. No se derritió todo, pero en el transcurso que esté preparando los elotes se me va a derretir y no va a estar caliente. Ahora vamos a desgranar el elote. No tiene que hacerlo hasta el olote. Dice mi mamá de que el olote es la parte del centro del elote, que el olote amarga, entonces tiene que estar cubierto. Entonces solo hay que quitar la parte de encima, donde está la leche, más que todo. Esta es la olla que voy a utilizar para los tamalitos. Es donde hago las verduras al vapor. Entonces, lo que vamos a hacer, estos elotes los vamos a poner en el fondo, hasta donde alcance. Y después le vamos a poner agua para que haga el vapor. Miren, este es nuestro último elote. Entonces lo seguimos acomodando aquí. Obvio que los otros ya no me caben. Los voy a partir para acomodarlos. Ahora le agrego agua
hasta el nivel donde va a estar la otra parte de la olla, porque solo lo voy a cocinar al vapor. Mire que ya el agua ya no está arriba, solo abajo. Aquí van a ir mis tamalitos de elote y lo tengo pendiente para más tarde. Anteriormente yo licuaba los tamalitos en la licuadora, la grande, pero me salen las conchitas, no se me deshacen bien. Ahora lo hago con esta procesadora, es una licuadora, pero me queda más deshechita el granito del elote. Entonces prefiero hacerlo con este. Si tiene un molino, mejor todavía. Normalmente de 5 elotes me salen 6 tazas, pero siempre trato de medirlas. Aproximadamente, puede ser un poquito más. Entonces lo voy a poner aquí para triturarlo bien trituradito. Le agrego un poquito de margarina. Y lo pongo a licuar. Este mismo proceso lo voy a hacer 2 veces más. Estos son los últimos granos del elote. Le echo la última margarina, la vainilla, la sal, el azúcar, y el polvo de hornear. Lo pongo a triturar. Pueden ver que esta mezcla es más oscura por la azúcar morena y por la vainilla que le agregué. Entonces, como los granos son bien tiernos, mire, nunca vamos a poder amarrar un tamalito así. En este caso es que le agrego esta harina de maíz, y es de maíz de elote, no es del maíz seco con el que hacen las tortillas. Voy a usar mejor este para ahorrar un poquito más de tiempo. Bueno, ahora voy a empezar a formar mis tamalitos de elote. Estas son 2 hojas, voy a poner 3, una acá arriba, aquí en el centro pongo 2 cucharadas de la mezcla, lo envuelvo con mucho amor y mucho cuidado. Entonces mira, aquí lo presiona, lo voltea, y aquí con la ayuda de esta que le metí, aquí va nuestro primer tamalito de elote. Y lo pongo aquí donde lo voy a cocinar. En los supermercados donde venden productos mexicanos venden de estas hojas pero secas. Si no le gustan estas hojas, puede comprar de esas secas. Claro, el sabor de esta es mejor, es tierna. Este es el último tamalito de elote. Estas hojas son tan pequeñas que a ver cómo me salen. Pequeñitos van a salir, pero lo importante es disfrutar el tamalito, aunque sea pequeño. No sé cuántos me salieron, porque no los iba contando, pero ahora los vamos a poner a cocinar y después les digo cuántos. Lo voy a poner a temperatura alta, y cuando esté comenzando a hervir, pongo mis tamalitos por 1 hora a temperatura media. Ya el agua ya está hirviendo, ahí con los olotes.
Las hojas que me sobraron las voy a poner por aquí, porque estas hojas le dan un saborcito más rico. Pongo y lo tapo por 1 hora. Lo voy a cocinar. Y le bajo la temperatura a medio. Temperatura media por 1 hora. Amigos, ya pasó la hora. Todo el fuego y espero 10 minutos a que se enfríe para probarlo. Voy a comerme 2. A ver qué tal nos salen. Hasta nervios me dan, que no puedo ni abrirlo. Ay, qué rico. Mis queridas amigas y amigos, ya nuestros tamalitos de elote están listos para probarlos. Normalmente lo comemos con crema. Fácil, así. Y así. También lo voy a acompañar. De Honduras. Lo voy a acompañar con el té de los pelos del elote. Busca en internet los beneficios de los pelos de elote para que nunca más los vuelva a botar. Y en lo que estamos. A ver. No. Madre mía. Madre, qué deliciosos me quedaron. Delicioso. Ya no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. A probar estas delicias del maíz de nuestros ancestros, los mayas, lencas. Bueno, los lencas todavía existen. Nos vemos en el próximo video.